Judas, muy interesante Judas. Judas, mejor conocido como el traidor, era uno de los 12 discípulos que decidió seguir a Jesús. Judas es una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual. Oportunidades para que el mal entre en nosotros. Tuvo oportunidades malgastadas. Él sabía que Jesucristo, su mayor interés de él era salvar a las personas, porque Jesucristo lo dijo muchas veces en frente de todo el grupo. Mi mayor deseo aquí es que muchos sean salvos por medio de mí, ¿no? Él era el Cordero de Dios. Nosotros vemos a Judas y vemos los otros 11 discípulos y más Judas, son 12 discípulos, y nos damos cuenta de una sola cosa, que todos eran personas comunes y corrientes. Todos eran personas de la casta más baja de la sociedad. Y una de las cosas muy interesantes que encuentro ahí es que todos, y contándome a mí también y contando a los 12 discípulos, eran y siguieron siendo pecadores. Pero nosotros cuando miramos a ellos siempre lo ponemos, dice Moy, en un pedestal. Y no hay nada de malo ponerlo, porque fueron los discípulos, fueron realmente las personas que por ellos muchos de nosotros actualmente, y nosotros estamos teniendo el evangelio ahora. Mas sin embargo ellos siguieron siendo personas no comunes y corrientes como lo habían sido antes, pero ahora eran unas personas que tenían más cuidado del pecado, que aún pecaban, mas sin embargo reconocían y venían y decían: Señor, dependo de ti. Judas, mas sin embargo, él miró la transformación de los 11 y él nunca quiso tomar la decisión de tomar a Jesucristo no como un maestro cualquiera o un revolucionario, porque era lo que Judas miraba en Jesucristo, sino él nunca tomó la decisión de tomarlo como su Dios. Y Jesucristo muchas veces tuvo esa oportunidad de decirlo, pero vamos a entrar un poquito a Judas. Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Dios, pero endurecidos de corazón. Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Dios, pero endurecidos de corazón. Hermanos, un pequeñísimo paréntesis ahí. Yo estuve en la iglesia de mi papá, estuvimos evangelizando a una familia. Esta familia decidió venir a la iglesia. Esta familia estuvo en la iglesia con nosotros por un buen rato de tiempo. Nosotros hasta pensábamos que esta familia ya era cristiana, se había metido tan bien. Después de unos meses que esta familia venía cada domingo, miércoles, jueves de oración, resulta que mataron a una señora y a una mamá. La pareja lo mató porque pensaron que ellos le estaban echando brujería. ¿Okay? ¿Qué es lo que me llamó la atención? Es que ellos escuchaban el mensaje cada domingo. Ellos venían los miércoles de estudio bíblico. Ellos venían los jueves de oración. Ellos probablemente muchas veces alzaron la mano, se hincaron y decían: yo acepto a Cristo. Mas sin embargo, en su corazón nunca lo habían aceptado. A odiar más. Esta gente se había introducido tan bien a la iglesia, de tal manera que parecía uno de nosotros. Judas se había introducido tan bien en los 12 discípulos que nadie sospechaba de él. Hermanos, era una historia tremenda la de Judas. Es una historia completamente de aprendizaje. Es una historia donde nosotros podemos saber y comprender y ver qué estamos haciendo mal y cómo podemos corregirnos. Mateo 7, 21 al 23. Judas nos recuerda que es posible estar tan cerca de Dios, pero endurecidos de corazón. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, Judas estuvo se cree que Judas estuvo todo el ministerio activo de Jesús. Él miró cuando Lázaro salió, cuando Lázaro resucitó. Él miró a los cojos levantarse, él miró a los ciegos mirar, él miró los milagros que él hacía. Él miró que Jesucristo decía: yo vine a darle paz, yo vine a darles vida en abundancia. Y Judas seguía encajonado en poder derrotar al imperio romano.
Su mayor interés, su mayor agenda era poder derrotar al imperio romano. Y Jesucristo nos dice, va a haber muchos en ese día que van a estar diciendo: Señor, yo estuve en la iglesia ahí con Daniel en Cruz de Gloria, yo iba cada domingo y alzaba mi mano si era posible. Y en un día Jesucristo le va a decir: pero tú me amaste. Hermanos, lo miramos en la Biblia una y otra vez. Jesucristo le hace la pregunta: ¿qué es lo que debemos hacer? Y Jesucristo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Y a tu hermano como a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo dice: la pregunta principal que yo voy a hacer cuando llegue a ustedes al cielo va a ser: ¿me amaron como yo te pedí que me amaras? Judas, yo creo que cuando esté en la presencia de Dios y llegue y esté en el trono blanco y vea a Dios mismo, vea al Padre, Hijo, Espíritu Santo reinando y diga: oh, yo te conocí, Jesús, tú estabas conmigo, sí, yo sé, me ahorqué, pero fíjate que yo regresé las monedas. Judas le va a decir, Jesucristo le va a decir: Judas, una pregunta te tengo, ¿me amaste? ¿Me amaste? Hermanos, Judas estaba tan cerca de Cristo y a la misma vez estaba tan lejos de Él. Su agenda personal lo había puesto tan lejos de Dios. Él creía que Jesús lo iba a liberar de la esclavitud. Él vivían bajo el yugo de los romanos. Judas tenía una sola cosa en mente. Él tenía una agenda, y su agenda era derrotar a los romanos. Mas sin embargo, cuando vino y conoció a Jesucristo, él miró que Jesucristo tenía poder, él miró que Jesucristo podía hacer cosas que nadie más podía. Él probablemente dijo: este Jesús tiene el poder para revivir a los muertos, también puede tener el poder ¿para qué? Para matar. Si tiene el poder para darle vida, tiene el poder para matar, para derrotar al imperio romano, como dice mi hermano. Judas nos recuerda que es importante la religión, que no es importante la religiosidad, pues Cristo no es una religión, Él es vida. Su nombre Judas viene de la palabra Judá, que significa Jehová guía. Eso nos da a entender que sus padres pusieron un nombre que ellos querían que Judas fuera guiado por Dios. Mas sin embargo, Judas, en su religiosidad, en su mal andar, yo creo que pensando aún en las batallas de David, él decía: nosotros podemos ser liberados de este yugo. Él no podía ver en su agenda, él no podía ver que Jesucristo traía perdón. Él lo único que podía enfocarse era en derrotar a un imperio. Juan 12, 4 al 6 dice lo siguiente: dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Una de las cosas que me llamó mucho la atención acerca de Judas es que él no tan solo era una persona muy religiosa, él era una persona que sabía acerca de que los demás querían darle a los pobres, porque Jesucristo enseñaba eso. Él aprovechó la oportunidad para decir: pero ¿por qué no se vendió? ¿Por qué no mejor se puso a la bolsa del tesorero? Él debió haber estado muy involucrado con ellos, que nadie se daba cuenta de que él realmente no era de Cristo. Él hablaba como seguidor de Cristo, él caminaba como un seguidor de Cristo, él estaba con los 12 y nadie se dio cuenta que él realmente no era de los 12, él era un traidor. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque él se volvió el tesorero del grupo. Solamente una persona que no está bien afiliada al grupo no se hubiera vuelto tesorero. Entonces él estaba tan adentro del grupo que el grupo le puso una de las cosas más importantes que tiene cualquier grupo: su dinero en sus manos. Lo poco o lo mucho ellos lo pusieron en las manos de Judas. Entonces debió haber sido una persona que hablaba muy bonito: oh sí, hermano, yo voy a cuidar el dinero, yo voy a hacer lo mejor del dinero, yo voy a dárselo a los pobres. Y obviamente Jesucristo lo conocía, pero los demás no. Yo creo que era una enseñanza que Jesucristo también quería enseñarle a los demás, y lo predicó muchas veces, que entre las ovejas iba a haber uno que otro lobo. Por algo lo decía. Judas nos recuerda que él es el camaleón entre las ramas. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo que estábamos hablando hace ratito.
Judas estaba entre los 12. Él era negro de corazón, pero se había pintado de color blanco para poder estar entre los demás. Mateo 26, 21 al 23. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Judas, hermano, era un buen actor hipócrita. Judas ya era un camaleón que había estado entre las ramas y se había metido en las ramas verdes y se había puesto color verde. Y él estaba entre los 12 discípulos. Imagínense la línea, los 12 discípulos iban a punto de comer. Y Jesucristo hace una pregunta, dice algo. Mientras comía: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que todos se entristecieron y cada uno comenzó a preguntar la misma pregunta: ¿soy yo? ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? ¿Qué es lo que nos significaba? Nadie, absolutamente nadie, con excepción de Jesucristo, desconfiaba de Judas. Porque, hermanos, como dice alguien que escuché, el white elephant in the room, ¿no? Si hubieran todos sabido que era Judas, cuando Jesucristo dice esto, aquí la Biblia no hubiera dicho, a cada uno preguntó y hubiera dicho, y los 11 discípulos voltearon a ver a Judas, ¿no? Y lo hubiera dicho, mas sin embargo no decía eso. Cada uno, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Qué nos damos cuenta? Que Judas se había metido tan bien al grupo que ni aún los 11 discípulos se daban cuenta quién era la persona que iba a traicionar a Jesucristo. En este caso, Judas se había dejado completamente influenciar por el diablo, por su agenda. Su agenda era lo principal. Él estaba tan enfocado en su agenda que cuando se dio cuenta que Jesucristo, su agenda de Jesucristo era salvar al mundo, él dice: esa agenda no existe, mi agenda es poder llegar al imperio romano y derrocarlos. Esa era la única agenda de Judas. Había pasado en el pasado, no mucho tiempo atrás, en la Biblia nos cuenta que hubo una persona revolucionaria que hizo un gran levantón de personas y él decía: yo soy el libertador de Israel. Y la historia nos cuenta que vino el imperio romano y mató a demasiados judíos. Judas decidió quedarse con su corazón duro. Él no decidió amar a Jesucristo, él decidió seguir con su corazón apretado. Judas decidió seguir a Jesucristo, aun cuando muchos no lo hicieron. ¿Sabían ustedes? Juan 6:66. Eso me llamó mucho la atención. Ya estaban los 12 discípulos y Jesucristo, como lo sabemos, tenía muchos discípulos más. Jesucristo empezó a hablar acerca del pan de vida: yo soy el pan de vida. Y muchos dijeron: oh, ¿cómo puede ser posible? Este mensaje es muy difícil. Y en el 66 y 67 dice lo siguiente: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, dijo 12, ¿verdad? Entonces ya estaban los 12 ahí: ¿queréis acaso iros también de vosotros?